porción ósea del occipital, hay una pequeña depresión entre la línea media y el músculo trapecio. Ahí lo ubicamos, por ahí está pasando el nervio occipital, que entonces se encarga de la inervación sensitiva de la parte posterior del cráneo y el cuello, así como un trigémino de la parte anterior. Entonces, cualquier enfermedad traumática, vascular de estas regiones puede ocasionar una cefalea secundaria. Trastornos intracraneales no vasculares, cualquiera, un absceso, un bloqueo, administración o privación de sustancias. El dolor de cabeza muchas veces implica tratamientos prolongados de analgésicos, que puede llegar un momento en que el paciente hace cefalea por analgésico y la solución es quitarle el analgésico. Parece contradictorio, pero sí. Entonces, también hay cefalea entonces por privación de sustancias o administración. ¿Cómo administrar un analgésico puede tener dolor? Decimos, ¿no? Todo depende de la farmacogenética. Todos tenemos una forma de ser, física y emocionalmente. Y tenemos también una forma de responder a los medicamentos según nuestra genética, la farmacogenética. Por ejemplo, los 4 que estamos aquí, tenemos cefalea, tomamos el mismo producto, a uno le calma, a uno no le hace nada y a otro le da más dolor. Como una reacción adversa, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay todas esas posibilidades. Trastornos estructurales, infecciones sistémicas, trastornos psiquiátricos. Y así como en esa relación, hay que tender a dejar el trastorno psiquiátrico para el final o para el psiquiatra. Porque como médicos internistas, de familia, anestesistas, neurólogos, en fin, que vemos dolor de cabeza, no es grave que busquemos una causa orgánica siendo funcional, o sea, psiquiátrica, pero sí sería muy peligroso, si ocurre al revés, asignarle un causal psiquiátrico a un paciente con cefalea por daño estructural, ¿no es cierto? Entonces, dentro del punto del grupo de los psiquiatras, de la causa psiquiátrica, hay diferentes tipos también, ¿no? Cefalea o simulación. Gente puede simular un dolor, ¿no? O conversión, o sea, un síntoma neurótico conversivo que le produce un dolor de cabeza crónico. Esos trastornos de conversión actualmente se conocen como TNF, trastorno neurológico funcional. Trastorno neurológico funcional, o sea, no es solo psicológico, hay trastorno químico o de membranas o de despolarización en estos trastornos también. O sea, simulación, neurótico, conversivo o trastorno neurológico funcional. Ahora hay un gran capítulo de especialistas que están tratando este tipo de trastornos, es muy frecuente la mayoría de ustedes. Personas que dicen sentir algo y que no tienen ninguna lesión. Y tercero, la psicosis. O sea, un paciente psicótico con un trastorno psiquiátrico, una psicosis depresiva o bipolar o una psicosis paranoide, una esquizofrenia, puede también hacerle sentir al paciente un dolor de cabeza sin aparente daño estructural. Bueno, pero lo importante, y esto de las neuralgias que vamos a ver luego, daño de cada nervio craneal. Y un capítulo de neuralgias atípicas, bueno, que en toda la patología siempre hay algo que no se presta mucho a una buena ubicación en la clasificación del tema. Hay mucha gente que consulta por primera vez a los
65 años, tiene un dolor intenso de cabeza y que como se asocia a los otros componentes, se sospecha de migraña. Entonces, como vamos a definir bien, puede tener los síntomas de migraña una primera crisis, pero no debemos confirmar ese diagnóstico hasta que aparezcan otras crisis más. Y estas crisis, estos episodios de migraña pulsátil, hemicraneal o holocraneal, ese es otro tema. Hemicránea también se llama. Migraña viene del término hemicránea. Migraña es hemicránea, que indica que duele la mitad de la cabeza. Y la mitad de los pacientes refieren eso. El dolor es a la derecha o a la izquierda. Pero la otra mitad le duele toda la cabeza. O sea, no es definitivo que solamente sea la mitad, ¿correcto? Entonces es pulsátil o que transmite el fenómeno de pulsación desde el corazón hacia la arteria. Y tiene tres fases. Una fase previa, prodromus, una fase de crisis y una postdrómica. Si esto ocurre en el 10% de la población mundial, aquí si somos 50, por lo menos los 4 o 5 sufrimos probablemente de migrañas, ¿no? Entonces ya no la conocen bien. Pero bueno, ¿qué ocurre en la fase prodrómica? Incluso horas o días antes, el paciente puede sentir o tener cambios emocionales, depresión o a la inversa, euforia, hiperactividad, se pone irritable, tiene una lentitud mental que no lo explica, horas o días antes. La persona que a veces vive con una persona con migraña ya la conoce y dice, te va a dar tu migraña cuando la ve que con esos cambios emocionales. Puede haber fatiga, somnolencia, sed inusitada, cambios digestivos, pérdida de apetito o apetito desmesurado, cuadros diarreicos o estreñimiento, retención de líquidos. ¿Qué indica eso? Estos productos indican que la migraña no es una enfermedad solo del cerebro, es una enfermedad sistémica en la que se producen fenómenos químicos, bioquímicos, endocrinológicos previos a la crisis. La fase de crisis o de dolor puede durar entre 4 y 72 horas. Entre 4 y 72 horas. Entonces, si alguien le dice, me ha dado mi crisis de migraña, o tengo dolor de cabeza y parece que es migraña, pero ¿cuánto te dura? 5 minutos, 10 minutos. Entonces, no lo es, ¿cierto? Dura 4 horas mínimo. Siempre y cuando, claro, no haya tomado ya medicamentos que hacen cambiar esto. Es un dolor pulsátil muy intenso que se valora de 7 a 10 en la escala numérica de 0 a 10, de 7 a 10, y que dura, como les digo, no menos de 4 horas hasta 3 días, hasta 72 horas. Se acompaña de náuseas, también puede haber vómito, mareos, hay un rechazo a la luz, a los ruidos, a los olores. Hay personas migrañosas que van a un centro comercial, ¿no es cierto?, y encuentran a las señoritas ya dispensadoras de perfumes, y a la vez se alejan, ¿no? Se alejan, porque a veces un olor intenso, un perfume, por ejemplo, es el factor que desencadena o incrementa la crisis de cefalea. También se puede asociar a la alodinia. Es como una especie, alodinia es como una especie de hipersensibilidad. Eso creo que a todos nos ha pasado, que a veces le dice, por ejemplo, en mi brazo, me toco y es como si me hiciera
como si me ardiera, dice, ¿no? Una cosa así, pero generalmente en la cabeza. O sea, al tocarse la cara o el cuello, durante la crisis de migraña sienten como una hipersensibilidad, es la alodinia. Y empeora con el ejercicio. Por eso que lo primero que hace el que sufre de una crisis de migraña es descansar. Trata de no hacer muchas cosas y se aísla incluso, o va a su habitación y prefiere poner todo oscuro por la fotofobia y evitar los ruidos por la fotofobia. Y esta crisis, como les digo, puede durar días, hasta 2, hasta 3 días. Por eso que hay que tomar precauciones y vamos a ver ahora luego en la fase de tratamiento que es posible provocar una desaparición de la crisis o abortar, se llama, ¿no? Una crisis de migraña. Y la fase del postdromos es la reducción rápida de los síntomas y una sensación de bienestar. A diferencia en la epilepsia, así como la migraña, que se caracteriza por crisis recurrentes, hay también un pródromo a veces que se elabora, luego la convulsión, por ejemplo, y luego el postdromos que se caracteriza por un malestar y una somnolencia terrible y se queda dormido el paciente. En cambio acá no, cuando pasa un síndrome de la migraña, siente como si estuviera despertando, recién que estuviera mejorando, se siente mejor, hay una especie de bienestar. El aura que precede o acompaña el dolor, como les dije hace un momento, puede ser de cualquier función del encéfalo, incluso la del territorio vértebro-baxilar, es decir, la más frecuente es el aura visual. Y la persona puede ver imágenes como la que tenemos ahí en la foto, coloreadas o no, zigzagueantes o no, pueden ser puntos nada más, se llaman el signo de las moscas volantes, como mosquitas que están volando en el campo visual, pero siempre, acuérdense, en un hemicampo, o sea, a la derecha o a la izquierda. ¿Y a qué se debe? Al área isquemia contralateral. Puede aparecer un disco, o sea, un círculo brillante que va tapando la visión. O, como les digo, manchitas oscuras que vuelan en el campo visual, o centellantes, como estrellas, como estrellitas. Todas estas son fotopsias, o como así, figuras zigzagueantes de rayos, zigzagueantes. Eso es lo que se llama deicopsias, como esta, deicopsia, que indica, como les digo, que el área más frecuente de isquemia en la migraña es el lóbulo occipital. Si fuera una isquemia del lóbulo temporal, no se verán solo esto, sino imágenes más formes, más conformadas, como una alucinación o pseudo percepción visual. Alucinación o pseudo percepción visual. Entonces, ¿qué pueden ver? Ver como personas, ver como mantos, ver como, digamos, por ejemplo, como una presentación de vestidos o presentación de telas de varios colores y varias formas, un poco más conformada. Si está más conformada, el lóbulo temporal. Si es solamente así, rayos o puntos, el lóbulo occipital. Estas son las imágenes que se encuentran ustedes en internet de lo que ve una persona con crisis de migraña. Generalmente, como les digo, es a un lado de un mexicano y borra, incluso bloquea lo que podría percibir si no tuviera esa mancha. Y a veces le dice, oye, no te veo bien, no te distingo bien la cara, está como la mitad nomás, porque la zona que no distingue es porque está con el fenómeno visual, o así, ¿no? Hay muchas historias, anécdotas, una nomás le contaré, creo que ha sido como en el siglo XVIII por ahí, que en un monasterio había una religiosa que tenía estas crisis.
Pero claro, le da otra connotación. Cuando ya le empezaba la crisis decía, no, ya está llegando la divinidad, ¿no? Cada vez que sentía el disco brillante, ¿se cuenta? Está en la literatura médica. Sí, está ahí la imagen del Señor, por ejemplo, ¿no? Y luego que aparecían estos fenómenos, entonces decía, ya está transmitiendo esto, lo otro, en fin, ¿no? O sea que ha habido muchas situaciones que se han generado en base a la presentación de estos fenómenos visuales. Una niña, hace años salió, me acuerdo, en los periódicos, una niña peruana ganó un concurso internacional, mundial, pero de pintura. Y había pintado así, figuras así como esto. Algo así. Y tuvo una, o sea, era una creatividad, digamos, casi poco creíble, una niñita. ¿Por qué? Porque la migraña empieza a los 4 o 5 años de edad. Entonces pintó sus pseudo-percepciones visuales, ¿no? Y fue una cosa bien compleja y bien interesante. ¿Cuántas formas hay de migraña? Entonces, la primera, la migraña sin aura. Como les decía, esta no está considerada como factor de riesgo, enfermedad vascular cerebral. Tiene todos los componentes menos el aura, ¿no? Eso es sin aura. En cambio, la migraña con aura se llama también migraña clásica. Y el aura puede ser visual, como vimos, puede ser parestésica. O sea, la paciente o el paciente siente un adormecimiento de un lado del cuerpo. Puede ser disfrénica. O sea, que tiene una conducta y un comportamiento totalmente desordenado, que es como si tuviera una crisis psicótica, entre comillas, ¿no? Trastorno de comportamiento, también episódico que dura poco. Disfásica, paciente no entiende ni puede expresar su pensamiento, así como una fascia, como una fascia. El aura típica es básica. Y hay otro grupo de pacientes de migraña con aura que tienen la migraña hemipléjica. O sea, hay personas que tienen migraña y que en el curso de la crisis hacen una hemiplegia, que puede durar, ya les dije, el aura puede durar hasta 60 minutos. Entonces queda hemipléjico por menos de 1 hora y luego recupera. Hay forma, es la que más se conoce desde el punto de vista genético, tiene genética, la migraña familiar. Y la migraña basilar, que les mencionaba hace un momento. O sea, la isquemia del territorio vértebro-basilar que comprende el cerebelo y el tronco cerebral, ¿cierto? Puede hacer sentir a la persona mareos, desequilibrio, algún trastorno de algún par craneal, politemia transitoria. La ventaja es que al final de la crisis viene la fase postrómica de tranquilidad, de paz, y todo desaparece. Entonces no queda mayor problema. Sin embargo, aparte de decirles una vez más que podría ser la migraña con aura un factor de riesgo muy alejado de ACV, fíjense lo curioso que personas con 20, 30 años de migrañas se les hace una resonancia y se encuentra ese fenómeno que hasta ahora no tiene una explicación completa, que es la leucoraiosis. ¿Ya conocen ese tema? La leucoraiosis se refiere a unas imágenes que aparecen en la resonancia en diferentes partes de la sustancia blanca del cerebro como pequeño moteado, es un pequeño moteado. La leucoraiosis se dice porque eso se explica como pérdida de áreas de mielina, o sea, no es infarto, ¿sabes? No, pérdida de mielina en ciertas áreas del encéfalo, pérdida de mielina, y hasta ahí de 3 grados. La leucoraiosis puede ser grado 1, 2 o 3, dependiendo de la cantidad. Cuando este elemento apareció en la resonancia, primero se pensó que era solamente por la edad. La persona mayor de 60 años puede tener sus leucoraiosis.
y que no es clínicamente significativo. Después de unos años se encontró que es más frecuente en el diabético y en el hipertenso, o sea, en los dos factores de riesgo más importantes del ACV. O sea que si una persona tiene más de 60, es hipertenso o diabético o las dos, es más probable que encontremos esas áreas de leucoriosis. El problema es que hay personas menores de 60 años, 40, 50 años, que no tienen ningún factor de riesgo aparente y adquieren leucoriosis. Por eso les decía, hasta ahora no hay una explicación completa. Lo que les comentaba también es que a una persona con migraña de más de 20 años de evolución también se le puede encontrar esto, leucoriosis, pequeñas áreas de desmielinización central, pero felizmente no se le ha asociado a ninguna patología específica, por ejemplo, a demencia, no. ¿Ya? Y hay muchas personas que tienen enfermedad de Alzheimer o Parkinson, hacen su resonancia y aparece la leucoriosis. Y mal estaría en nosotros decirles, debido a la leucoriosis, está con esa enfermedad. No es así, ¿ya? O sea, la leucoriosis, zona de desmielinización, que puede ser obesidad, factores de riesgo vascular cerebral, se observa en migrañosos crónicos, pero no tiene una connotación clínica, mejor dicho, de causa ni de efecto, finalmente, en ninguna enfermedad degenerativa. Muy bien. Otra forma de migraña son los síndromes periódicos de la infancia, que también se conocen como precursores comunes de migraña. Entonces, los niños pueden tener vómitos cíclicos, se le conoce el niño vomitador cíclico, los pediatras, y no dicen otra cosa más, puede tener 4 años, 5 años, 6 años el niño, y después ya comienzan crisis de cefalea o dolor abdominal. Claro, puede haber otras causas, ¿no? Claro, ustedes ya tienen que ver todo de forma integral. De repente ese niñito tiene dolor abdominal porque tiene una enfermedad digestiva, ¿no? O algún otro problema. Pero bueno, dentro del gran campo de esta patología pediátrica, también hay formas de migrañas que comienzan así, con patología abdominal o digestiva. Vértigo paroxístico de la infancia. Hay vértigo paroxístico del adulto, que puede ser idiopático o consecuencia de un mal otovestibular, ¿no? Y hay crisis de vértigo, cambios de posición. En los niños también puede haber por otras enfermedades, pero también entra ahí las migrañas de la infancia. La migraña retiniana se refiere a que, fíjense, estamos hablando de vasoespasmo, ¿no es cierto? En la migraña. El vasoespasmo se puede producir en una parte del cerebro que es la retina. Eso también para todos está claro, ¿no es cierto? ¿Se puede ver el cerebro directamente sin operar a un paciente? La respuesta es sí. ¿Cómo se ve? Con un oftalmoscopio. Miren la retina, es el cerebro. La retina no es un parte craneal, es parte del cerebro, el diencéfalo. La prolongación del diencéfalo es la retina. Y eso se puede ver. Esa parte también se puede esquemear con una crisis de migraña. Entonces los síntomas del paciente no estarán en un hemicampo visual, sino en un solo ojo. Esa es la diferencia. Complicaciones que nos puede dar la migraña. La más común, la migraña crónica, o sea, crisis 2 o 3 o 4 veces al mes, crónicamente. O sea, a veces se elabora una serie de estrategias terapéuticas, pero aún así tiene la crisis. El estado de mal migrañoso, así como hay un estatus convulsivo, también existe un estatus migrañoso. El paciente empieza con sus migrañas y no le quita nada hasta que tiene que tomar medidas drásticas. Hay jóvenes, digo jóvenes porque la migraña es una persona joven, que viven en emergencia cada cierto tiempo. No, van 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, que sigue con migraña. Ya salió de lo que es una crisis de 72 horas máximo. Entonces es un estado de mal. Hay que poner endovenosos y hacer el tratamiento más intenso. El aura persistente sin infarto. El paciente puede tener el aura visual parestésica, hemipléjica, disfrénica, disfásica, en forma persistente, pero no
no más de 60 minutos. Pero sin dolor de cabeza. ¿En quiénes se da esto, meramente? En los que ya no deben tener migraña. ¿Quiénes son los que no deben tener migraña? Los mayores de 60 años. Pero hay gente que tiene 70, 85 migraña. En general, creo que hay un cuadrito ahí después para ver. La migraña aparece a los 4 o 5 años de edad. Es máxima entre los 30, 40, 50 años y comienza a disminuir a partir de los 50, a los 60 ya debe estar desapareciendo. Pero hay gente de 70 años, por decirles, que tienen crisis de ahora persistente, sin dolor. Claro, es una persona de 70 años y además es hipertensa, o en fin, bueno, hay que hacer un estudio para ver si esa aura persistente no es un infarto, ¿no? O una isquemia transitoria. Pero les digo que a eso también puede llegar la migraña. Infarto cerebral, fíjense lo que le decía. O sea, le digo no para que ustedes, por ejemplo, transmitan a un paciente migrañoso, no le puede dar un infarto. No, pero puede ocurrir, pero muy, muy remoto. Así como las crisis epilépticas inducidas por migraña existen, la isquemia severa recurrente puede ocasionar convulsiones. Mire, hubo un tiempo en una literatura en las que se pensaba que las crisis convulsivas podrían ser, se le llamaba así entre comillas, equivalentes, comiciales. ¿Sabes por qué se llamaba comicial? No? Comicial viene de los comicios del Senado romano. Ellos hacían sus reuniones, se llamaban comicios romanos, senadores, pero se quedaban tantas horas de repente sin alimentarse o en fin con deshidratación que algunos convulsionaban. Le llamaban por eso el mal de los comicios o mal comicial. No todos, ni cualquiera puede convulsionar, sino quien tiene su umbral bajo, ¿no? ¿Cuántos de aquí nosotros no sabemos si tendremos un umbral bajo y frente a un trauma, a un estrés sistémico podemos convulsionar? Entonces convulsionaba. Por eso se le llama el mal de los comicios o mal comicial. Entonces, a estas crisis epilépticas inducidas por migraña se puede ver, como les digo, también a una isquemia severa crónica de la migraña. En esa época, como les digo, se pensaba que puede ser un equivalente comicial. La migraña puede ser que sea el resultado de un equivalente comicial, o sea, que tiene epilepsia y también le da crisis de migraña por la misma epilepsia. Donde se empeoró ese concepto fue cuando se descubrió uno de los primeros anticonvulsivantes que fueron la fenitoína. La fenitoína, o el Epamin, que se usa en epilepsia, ¿no es cierto? Se le comenzó a dar a los migrañosos. O sea, los maestros en esa época decían, no, me parece, iba a decir que está durmiendo, me parece que este señor puede estar convulsionando, o digo con migraña porque es una convulsión. Entonces le damos anticonvulsivante y se mejoraba. ¿Qué pasó? Decían, lógico, como es un equivalente comicial, se mejora con un anticonvulsivante. Pero no, la fenitoína se comienza a descubrir que es un calcio antagonista. Entonces se evita la vasoconstricción. Y si a una persona con migraña le damos un medicamento que evita la vasoconstricción que ocasiona el aura, ¿no es cierto? Pues se controla, ¿no? Entonces no era así. Entonces, epilepsia y migraña son dos cosas totalmente diferentes. Que la migraña, por isquemia crónica o aguda, pueda ocasionar convulsión, puede ser, pero no epilepsia. Estos criterios diagnósticos, como ya les estoy trayendo la presentación, para que en todo caso es como una escala, ¿no? Son escalas que uno tiene que tenerlas en cuenta para establecer el diagnóstico. Están en todas las clasificaciones de cefalea, de la literatura, y es prácticamente lo mismo que he dicho, pero les traigo para que lo tengan registrado, ¿no? ¿Cuándo se dice que es una migraña con aura? Esto es de la OMS. Primero, 2 ataques por lo menos. 2 ataques por lo menos. O sea, por lo menos tiene que tener 2 crisis. Que tengan aura de las formas que hemos dicho, que tengan síntomas sensoriales reversibles como la alodinia, la
monofásico reversible, o sea, todo fenómeno de ahora, y por lo menos que sean unilaterales y que duren de 5 a 60 minutos. Y sin ahora, 5 ataques. O sea, con una o dos veces que le dé, no podemos todavía confirmar o decir que se trata de... Porque no hay ningún análisis especial para hacer. No hay ningún examen especial de laboratorio o una placa que hacer para ver si migraña, no es. Entonces, 5 crisis que duren de 4 a 72 horas, que tenga localización unilateral, pulsátil, de alta intensidad, y que haya náuseas, vómitos, colofobia, fotofobia y cefalea no atribuible a otro trastorno. Como digo, es lo mismo, simplemente que está más ordenado. La incidencia, que ya les comenté, 10% de la población en la que más estudiada, de la población occidental, pero es más frecuente en mujeres que en varones. 3 a 1. Desde los 5 años, el 80% de personas con migraña han iniciado su crisis antes de los 30 años y aumenta mucho entre la cuarta y quinta década y disminuye o desaparece después de los 60 años. Aumenta con la menstruación, inclusive hay mujeres que presentan la crisis de migraña justo antes de la regla. Se llama la migraña premenstrual y es debido a la caída de los estrógenos, cambio hormonal. Disminuye con el embarazo, como que los niveles hormonales estuvieron protegiendo, ¿no? Y también en la posmenopausia. Bueno, si es más de 60 años, como les digo, ya con mayor razón. Puesto 19, entre las enfermedades que producen discapacidad. Y la frecuencia promedio es de 1 a 4 episodios por mes. Hay personas que tienen 1 o 2 crisis al año, o personas que tienen interdiario. Entonces, de eso depende la orientación del tratamiento. ¿Qué se conoce de la genética? En términos generales, se observa que el 60-70% de casos tiene incidencia familiar, o sea, la mayoría. Migraña hemipléjica solamente se ha demostrado en esta enfermedad que existe ya genes bien específicos de poligénica de alta penetrancia. En el cromosoma 19, el 55% de los casos. Y el gen se llama CERA1A. Es una mutación que codifica la subunidad alfa-1A del canal de calcio rápido neuronal, ¿se da cuenta? Con el fenómeno de vasoconstricción. El 25% en el cromosoma 1 y el gen se llama ATP1A2. Y en el 20% no se conoce la genética de la migraña hemipléjica. Está estudiando códigos a nivel cromosomal. Se ha recientemente descrito el gen SCN1A como posible también gen involucrado. Y se están haciendo rastreos cromosómicos y se ha encontrado en el cromosoma 4, el cromosoma 11, el cromosoma 14. O sea que hay varias opciones que tenemos todavía de encontrar genética de migraña. En términos generales, el 60% a 70% en todas las migrañas hay una incidencia familiar. Para que sí se conoce en forma más específica es en la migraña hemipléjica. Otro tema a considerar, que es muy importante para el manejo, es que existen factores también que desencadenan la crisis de migraña en el migrañoso, ¿no? El que tiene migraña. Y estos son los que hay que tratar de controlar. Los factores desencadenantes. Primero, los estrógenos.
Entonces, una señorita o señora con migraña es bien riesgoso que use anticonceptivos orales porque le va a desencadenar migrañas severas. Ya tendrán que ver otro método de control. Estrógeno. El estrés. Bueno, como saben todos, el estrés es un problema que aumenta, desencadena muchos trastornos, ¿no? Pero no es la causa. Pero la persona estresada es la que más frecuentemente, si tiene ya migraña, origina su nueva crisis. Cambio de temperatura, frío intenso, calor intenso también, más se descrito en el frío. La dieta. ¿A qué se refiere con la dieta? Hay ciertos elementos de la dieta que pueden ser los desencadenantes o disparadores o gatillos, triggers de la migraña. El más frecuente, ¿conocen? La tiramina de los quesos. Entonces, claro, un migrañoso tiene que tratar de ver y asociar si realmente cuando come queso o en exceso come queso, de repente es cuando más le da la migraña. Si no hay esa relación, no hay problema, no es que hay que prohibir eso. ¿No? Yo he visto, tener migraña ya, prohibido, quesos, carnes rojas, embutidos, todo. No, sino hay que ver primero, ¿no? Con cuál está relacionado, con la tiramina de los quesos. Otro es los glutamatos del sillao. O sea, si se come un chipita, migraña. Entonces, no es el chip, es el glutamato. Pues puede ser ahora combinación más claro, específica. No es que no coma chipa, no puede comer, no. Simplemente que hay que ver que no tenga glutamato. Otro, los nitritos. Eso está en todos los embutidos. O sea que la persona con migraña puede tratar de ubicar esa relación. Cada vez que de repente come su chorizo, sus hot dogs, o en fin, justo le viene el dolor. Tiene que reducir la ingesta de embutidos. Otro, ¿ustedes conocen algún otro? El café, el alcohol. El alcohol, pero no el alcohol, sino en los taninos del vino tinto. Taninos del vino tinto. Se toma una copa de vino tinto y les viene la migraña. Es curioso, pero no hay tanto tanino ¿por qué no lo hay en realidad en el vino blanco? Entonces optan por tomar vino blanco, como se tiene que tomar, ¿no? Su copa. Por último, como va en tratamiento, hay medicamentos que hacen abortar la crisis. Entonces, el que tiene un compromiso social y va a tener que tomar vino o en fin, toma previamente su pastilla, ¿no? Toma su pastilla antimigrañosa y se acabó, ya no hay migraña por taninos. Entonces, no se olviden, glutamatos, chifa, nitritos de los embutidos, los taninos del vino, activación neural. Este es el fenómeno con el que arranca todo, la fisiopatología. No se sabe cómo es que en forma espontánea, ni por qué. O, por ejemplo, con las genéticas puede ser que el gen activa simplemente, o por qué el factor desencadenante que mencionábamos de pronto origina lo que se llama la depresión cortical diseminada. Fenómeno descrito por Leao. Depresión cortical diseminada es el primer fenómeno que se ocurre en todo el encéfalo. Esto estimula y hace participar a los nervios meningos, pero del medio trigémino, no occipital. Por eso que a esta enfermedad se conoce también como una cefalea neurovascular, porque después de la participación de los nervios, la rama del trigémino, empieza la liberación de sustancias vasoactivas. Se libera serotonina, histamina, neuroquinina, prostaglandinas, óxido nítrico, polipéptido relacionado al gen de la calcitonina. Este es
terapéuticos. ¿Cómo evitar que se desencadene este polipéptido? Pues hay medicamentos de muy buen efecto últimamente que tienen que ver con el polipéptido relacionado al gen de la calcitonina. Y después de la depresión cortical, de la liberación de elementos vasoactivos y ya los cambios vasculares subsecuentes. Vasoconstricción, agua. Vasodilatación, dolor intenso. No se olviden que el dolor de cabeza tiene su origen o en el meningo o en los vasos, ¿no es cierto? En la meningo o en los vasos. En el parénquima encefálico, no. El parénquima carece de receptores de dolor. Entonces, los dolores más intensos son ocasionados por las migrañas o por las meningitis. No así por un tumor cerebral. Un tumor cerebral crece infiltrando el parénquima y no ocasiona dolor hasta el momento en que distorsiona el equilibrio que debe existir entre los tres componentes intracráneo-espinales, que son el líquido cerebroraquídeo, el parénquima cerebral y la sangre. El momento que distorsiona eso y aumenta la presión intracraneal, ya es otro mecanismo de cefalea en un tumor o una hemorragia, pero no por fenómenos de lesión parenquimal, sino meningia o vascular. Muy bien. Entonces, fíjense, la depresión cortical, estimulación del nervio trigémino, liberación de transmisores vasoactivos y participación de varios núcleos del tronco cerebral. Por ejemplo, la náusea. ¿Por qué se produce la náusea? Porque se estimula un núcleo que existe en la protuberancia. Sí, se llama núcleo. Un núcleo de la náusea en la protuberancia. Que se llama el área postrema. Miren en la anatomía. ¿Dónde se origina el estímulo de la náusea? En el área postrema. Entonces, fíjense. Hipertensión endocraniana, síntoma principal, vómitos. ¿Por qué? Porque la hipertensión estimula el área postrema. Hemorragia cerebral, vómitos, se estimula el área postrema. Migraña, vómito, se estimula el área postrema. Es el núcleo de la náusea y el vómito en la protuberancia. Y así se estimula la cinta de Rey media, que lleva la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, que produce la dolina. Estimula las áreas mesencefálicas y del diencéfalo del sistema límbico y ocasiona cambios de conducta, cambios de afecto, cambios emocionales. Este es lo que te decía. En relación a la fisiopatología, factores desencadenantes de depresión cortical diseminada, presencia de elementos vasoactivos, vasoconstricción, flujo sanguíneo disminuido. Ahora, activación del núcleo trigémino, inflamación neurógena, polipéptido relacionado al gen de la calcitonina, que es el que más se está estudiando, como digo, como causante de cefalea intensa y dolor de cabeza. Luego viene la postcrisis, ¿no?, en la que existe disminución y bienestar de los síntomas y bienestar. Tratamiento. ¿Qué se puede hacer? Hay tres etapas. Tratamiento de la crisis, tratamiento preventivo y otros métodos complementarios. Tratamiento de la crisis. Se puede usar ergotamínico, derivado del ergot, pero contraindicado en el hipertenso. No se olviden. Es muy fácil a veces decir, tómate Tonoplan, Ergonex, migradorexina, pastillas que tienen ergotamina, pero es hipertenso, ¿no? Entonces, contraindicado en el hipertenso. Ergotamínicos, la ergotamina, que viene ya asociada a cafeína, paracetamol, AINES, y tiene reacción adversa a los AINES, pues siempre hay que hacer una historia con todos los antecedentes, así como han visto ustedes en la práctica. Decimos, vamos a hacer un paciente en 10 minutos. Edad, antecedentes patológicos,
es hipertenso, diabético, tiene alergias a algo, ya eso nos da un panorama, ¿no? Síntomas principales: examen específico preferencial, diagnóstico de síndrome, topográfico, etiológico y plan de trabajo. Así se tiene que evaluar. Entonces, está bien que podamos realizar esto, pero hay que tener cuidado. Ácido acetilsalicílico, incluso. Mira, hay gente que sufre migraña, que toma una pastilla de aspirina y te calmó la migraña. Ya eso es la neurogenética. Perdón, farmacogenética. Cada persona tiene su nivel de respuesta a cada producto. Bien. Analgésicos no opioides. Bueno, los AINES también. Ahí están los AINES. Y los opioides. Hay que tener mucho cuidado con los opioides. Una, que a veces remueven completamente el sistema límbico o el sistema, del control de dolor propio, endógeno de la persona. En el tronco cerebral existe un sistema de control de información analgésica. Se llama el sistema de Melzack y Wall. Melzack y Wall. Es neurofisiología. El sistema de Melzack y Wall, que interviene con serotonina y con endorfinas. Eso es el sistema que calma el dolor propio del cerebro. Se llama por eso el sistema opiáceo endógeno, o también se llama el sistema, como digo, de Melzack y Wall, propio de la persona, del cerebro, para calmar los dolores. Es el que es activado en la acupuntura. Personas que hacen acupuntura y les calma el dolor, incluso de la migraña, es porque activa con la acupuntura este sistema del control analgésico endógeno del tronco cerebral. La sugestión, la hipnosis, no es psicológico, es activación de este sistema del tronco cerebral para calmar el dolor. Ustedes saben que ustedes, incluso, mire, ustedes van a sacarse un diente o algo, ustedes pueden agarrar y se van al dentista, y si ustedes hacen una preparación mental de que no le va a doler, o cualquier procedimiento, pero no me va a doler, lo voy a aguantar, me sobrepongo, etc., y no les duele. Mejor todavía si hay un especialista que les induce, ¿no? Es como una inducción de analgesia, nada más propia de la persona, sin usar sustancias, ¿no? Ese es el sistema de Melzack y Wall, es el que se afecta justamente con los productos que tenemos aquí, los opioides. Entonces, ¿qué pasa? De repente todavía no me escucharon, no van a pasar esta experiencia, pero pues van a ver, ustedes van a comprobar lo que les voy a comentar. La mitad de gente que toma tramador no quiere saber más de ese producto. Es un buen analgésico, sí, pero me pone como loco. Dicen. De pronto me irrito, quiero gritar, a veces hasta comienzo a ver cosas. Altera todo el sistema límbico. Y no solamente el tramador. Bueno, por algo lo usan los adictos, ¿no? Si usas tramador en exceso, te hace ver alucinaciones, te produce irritabilidad, te produce una sensación falsa de bienestar, ¿no? Como muchos opioides, la proteína, oxicodona, nefedrina, metadona, morfina, por último. Y como producen adicción, van a ver ustedes más adelante en los hospitales una sección de terapia del dolor, donde hay pacientes que ya crónicamente van a recibir su dosis de morfina porque ya se han hecho adictos. Y a veces por causas no tan significantes como una hernia de disco o en fin. Si bien se pueden usar, les digo, los reparos que hay para el uso de estos productos, de todas maneras, es para conocerlo. Los cristales, ya, de aquí para abajo, ya es un poquito más, ya digamos, un poco más que ya se sofistica un poco el tratamiento. Con esto, los tratamientos analgésicos no opioides se puede controlar gran parte de la población migrañosa en la crisis. Acá en el Seguro Social, por ejemplo, tenemos un comprimido que se llama ergotamina cafeína, nada más. Ergotamina cafeína. Después han escuchado ustedes algunos medicamentos que vienen de Estados Unidos incluso, o el Panadol antimigraña, así, Panadol antimigraña, ¿qué tiene? Cafeína. La cafeína es formidable. Para el que no le da alguna molestia, es formidable para muchas enfermedades. En migraña, por ejemplo, que tomas un cafecito, te va mejor.
Claro, digo, siempre y cuando no le produzca otras molestias, ¿no? Que a veces la gente que no tolera la cafeína, pero la cafeína, el café. A veces toma un café pero descafeinado. ¿No? ¿Por qué toma café? Pues no toma chocolate. ¿Cierto? Bueno. Entonces, los triptanes. El problema también de esto ya es el costo. O sea, una pastilla de microdextrina, Terbonex, Café Ergo, puede costar un sol, pues 80 céntimos. Una aspirina cuesta, creo que 20 céntimos, 10 céntimos, no hay problema. Pero eso ya cuesta. Una pastilla de sumatriptán, por ejemplo, ya 25 soles. Pues si tiene que tomar a cada rato, está fregado. O rizatriptán, nalatriptán, son agonistas de la 5-hidroxitriptamina. Si son agonistas, evitan pues la vasodilatación. Los gepans, antagonistas. Esto es ya de última, en todo caso, investigación, ya. Antagonistas del polipéptido relacionado al gen de la calcitonina, los gepans. Hace poco vimos, trajeron incluso la presentación. Los laboratorios se encargan de mandarles a ustedes la presentación, es un producto, aplicamos precios 75 soles, una cosa. Está ya mucho ya. Y entonces, encima que los triptanes y los gepans también tienen el riesgo de incrementar la presión arterial. En hipertensos tampoco se tiene que. Los corticoides se usan específicamente en la crisis y con buen resultado, en forma parenteral, no por vía oral. O sea, por ejemplo, 4 miligramos u 8 miligramos de dexametasona. ¿Ok? Entonces, un paciente viene con toda la crisis de migraña, pero ya ha tenido varias crisis. Entonces ya es el siguiente punto que vamos a ver, que es el tratamiento del estatus o estado de mal migrañoso. Ustedes ven que llega emergencia, ¿qué le pone? 8 miligramos de dexametasona, 500 miligramos de antalgina y 50 miligramos de dimenhidrinato, que es un antinauseoso. Y cuando está muy irritable, muy intranquilo, movido, 5 miligramos de diazepam. Y ahora a las 2 horas se va, ya está recuperado. Las vías de administración son pues orales, ¿no? Para el migrañoso de rápido recuperación, orales, puede parenteral, como lo digo. También hay sublingual, hay nasal, subcutánea. Acá en el Perú no tenemos todavía productos de administración nasal. En otros sitios existen, en otros países, que con una aspiración nasal puede calmar la crisis. El preventivo. ¿Qué significa? Que si una persona tiene migraña pocas veces al año, solo se da tratamiento de la crisis. Hay que esperar. Sobre todo, por ejemplo, manejo de los factores de riesgo. Las recomendaciones de que no use lo que puede estar relacionado al inicio de su crisis de migraña. Pero si ya tiene varias crisis al mes, no va a estar pues con esto, y además que produce incapacidad laboral también, ¿no? La gente ya no puede ir a trabajar ese día. Entonces se le da un tratamiento preventivo. ¿Y qué es lo que se usa? Los anticonvulsivantes, que ya son medicamentos que tienen que ver con el dolor neuropático. Esa es otra cosa que como fisiología ustedes deben recordar y deben saber. Dolor estructural, físico, como un corte. Hay dolor vascular, como el de un aneurisma roto o de una migraña. ¿Qué se usa? Agentes vasoconstrictores como los ergotaminas, los kepans, los triptanes, y dolor neuropático producido por la lesión de una neurona, de un nervio, o de una neurona central como el tálamo óptico o de un nervio periférico. Y es ahí que se usan anticonvulsivantes. ¿Te das cuenta? O sea, no se trata de que decir, me duele la cabeza, ¿cuál va a tomar? Hay que ver, pues, si el dolor de cabeza es vascular, o es tensional, o es estructural. De ahí depende qué medicamento se usa. Entonces, lo que se usa son los
Claro, en epilepsia ya existen patrones bien estructurados. En todo caso es topiramato 50 miligramos al día nada más, no sin bien bajo. O sea, 50 miligramos en la noche, por 3 meses, 6 meses, un año. A veces la persona está un año tomando topiramato, ya no le viene el dolor de cabeza. Me vino una vez nomás, pero suave. Entonces ya suspende. Ya a los 5 días le da una crisis terrible, o sea, tiene que ser. Entonces, ¿cuánto tiempo? El tiempo que necesite. El problema con el valproato de sodio es que es más frecuente que provoque reacciones adversas graves. El topiramato no. El valproato puede producir un síndrome que da úlceras de las mucosas, lesiones dérmicas múltiples. Y también un efecto colateral que muchas personas, claro, no tienen que rechazar, que es el sobrepeso, la obesidad. Entonces, es más frecuente esos efectos colaterales con el valproato. O sea, se da en la literatura, que está muy bien, que hace una buena prevención de migraña, pero por esos factores más, como le digo, es el topiramato. 50 miligramos por kilo de peso. En la época de la pandemia, casi todos hacíamos teleconsulta. Entonces yo atendía a un joven, como de 32 años, ya le estaba comenzando más fuerte sus migrañas. Entonces le dije, mira, vas a tomar topiramato. Y como conversábamos nada más, pero veía su cara nomás en la pantalla, ¿no? Vas a tomar topiramato, 50 miligramos. Entonces, al mes. ¿Y qué tal? No, me dice seguido. Como dolores. No. Qué raro, le digo. Y ahí, un error que cometí fue que nunca le pregunté, a veces no se pregunta, ¿no? Porque además era en la pantalla. ¿Cuánto pesas? Le digo, 130 kilos. Entonces le estaba dando 50 kilos como para una persona de 70 kilos o 60, ¿no? Entonces había que darle, de acuerdo. Por eso te digo porque hay que calcular de acuerdo al peso corporal. Entonces, 50 miligramos una persona promedio de 60 o 70 kilos, pero no con los 100 kilos. Entonces tuvimos que doblar, ¿no? Toman 100 miligramos y cuando llegamos a 150 al siguiente mes se le fue totalmente las crisis de migraña. Es el mejor que hay es el topiramato. Y no le estoy dando nombres comerciales, sino nombres de principios activos. Es así como tenemos que hacer. Incluso el Ministerio de Salud hace varios años, muchos años ya estableció unas disposiciones que casi nadie sigue, salvo que estés trabajando en un hospital, ¿no? Donde dice la prescripción del médico debe ser con el nombre genérico. Si tiene preferencia el paciente o el médico por una marca, puedes ponerle entre paréntesis, pero no puede recetar ni tampoco orientar para que un paciente se vaya a comprar justamente ese medicamento. Porque el médico, nosotros al final somos los que influimos mucho. Formamos opinión a veces en el paciente sin sustento, haciendo que elija un medicamento específico, una marca específica. No debemos ser el nombre genérico. Incluso hay sanciones y todo, pero nunca se ha visto que se establezca, ¿no? Entonces, así, topiramato, hay un montón de marcas, todas son buenas, ¿no? Propranolol. El propranolol de 20 a 40 miligramos al día. ¿Cuál es el problema con el propranolol? ¿Qué puede producir? Hipotensión arterial y bradicardia. Entonces, cuidado con eso. Hipotensión arterial y bradicardia. Flunaricina. También es un calcio antagonista y puede hacer muy buen efecto en la prevención de la migraña. 10 miligramos al día, uno por toma. Uno de ellos, se opta por uno de ellos y ya hace el seguimiento, si no da resultado se cambia a otro. Hay otros productos que se pueden usar y uno de ellos es la toxina botulínica. Actualmente en el Hospital Almenara estamos aplicando toxina botulínica para la migraña crónica. Cada 6 meses se les pone la toxina botulínica, que el nombre comercial más común es el Botox, ¿no? Pero hay varias presentaciones, se usa con buen resultado. El problema es el costo. Un frasquito de toxina botulínica de 100 unidades cuesta $400 y hay que ponerle cada 6 meses, como les digo. Pero bueno, solo en algunos casos en los que no haya pues, reversión de los síntomas como las estrategias anteriores, se puede usar toxina botulínica. Y coadyuvantes analgésicos. ¿A qué se refiere? Si es una persona con ansiedad, ansiolítico.
Es una persona con depresión antidepresiva, pero con, digamos, bajas dosis. No pretendemos tratar depresión ni ansiedad en neurología. Es un tema que lo ve el psiquiatra. Y si además tiene un componente de este tipo, es preferible hacer un trabajo con clínico. Muy bien. Entonces, dejamos la migraña clásica, la migraña común, la migraña simple, y nos pasamos a lo que es la cefalea en racimo. Tiene varios nombres: cefalea de Corto, cefalea racimada, clúster de Day, cefalea o síndrome de Bind-Horton, eritroprosopalgia de Bind. El mecanismo es la liberación de histamina, que también está presente en la migraña, pero no como principal elemento. Aquí es la histamina. ¿Y cuál es el otro mecanismo que se conoce? Es la activación del sistema simpático. Entonces produce cefalea en un ojo con síntomas disautonómicos, con síntomas de síndrome simpático de Claude-Bernard-Horner, o sea, dosis papederal, miosis, enophthalmos y anhidrosis de la hemicardia, síndrome de Horner. Esos síntomas se dan en la cefalea de racimos, muy poco frecuente en relación a la migraña, 0.1% de la población. Y es más frecuente, sí, en el varón que en la mujer. Cuando ustedes vean así personas con migrañas, siempre pregunten por estos síntomas. Alguno que otro van a encontrar que tiene esos síntomas disautonómicos. Pero en realidad al final el tratamiento es similar. Hay criterios de la OMS que dice que hay que esperar 5 ataques. Que el dolor dure 15 a 180 minutos si no es tratado. O sea, no dura tanto como la migraña. Y hay los síntomas disautonómicos. Congestión a nivel ocular, lagrimeo, congestión nasal, dinorrea, edema de los párpados, cambios en la sudoración de la cara, síndrome de Horner, cansancio, agitación, en fin. Y la frecuencia es de 1 interdiario a 8 por día. Por ejemplo, en un mes le da así, vaya, crisis de dolor, y desaparece. Es la ventaja, que no es como la migraña que se hace recurrente. Desaparece. Después de un año, de repente un año, otra vez desaparece. Por eso se llama combinada o en racimos. Que da varias crisis en un tiempo corto y después desaparece. Por eso se llama cefalea en racimos. Y finalmente la cefalea tensional. Es un dolor que puede ser agudo o puede ser crónico, pero en el que haya un componente muscular totalmente diferente al que se ve en la migraña. Aún así, miren, las descripciones muy antiguas de migraña dicen el dolor empieza en la sien, pulsante, se irradia al hemicráneo y en algunos casos acaba en el cuello con una contracción muscular. Pero eso solamente ocurre en las personas con ansiedad o cefalea tensional asociada. No es parte de la migraña. En cambio, en la cefalea tensional, el factor muscular es muy importante. Hay tensión de los músculos, en la cara incluso, en el cuello, en los hombros. Generalmente es fronto occipital. Fronto occipital, pero más así como casa. Se asocia mucho al estrés. El estrés puede ser físico,
puede ser intelectual, puede ser emocional, ¿no es cierto? Que generan contractura muscular y cefalea. Y en esto pueden contribuir los trastornos estructurales de la columna cervical. Si es una persona mayor, la espondiloartrosis, la discopatía cervical. Igual, existen criterios de la OMS para la cefalea tradicional. Y en este caso, la duración es de 30 minutos por 7 días. Por lo menos 2 metros. Localización bilateral. Opresivo. Es leve o moderada, no es como la migraña que es muy intenso. No se agrava por la actividad física, más bien la actividad física, el ejercicio y los ejercicios, por ejemplo, masajes del cuello o de los músculos craneales, alivia. Y si hubiera náusea, vómitos, fotofobia, sonofobia, pero uno de ellos máximo, ¿no? Normalmente no hay. Y que obviamente no hay otra causa. Por eso que miren, para la mayoría de pacientes con cefalea aguda, o cefalea simplemente vascular o neurovascular o tensional, generalmente se les hace una tomografía. No para ver en la tomografía la migraña o la cefalea tensional, sino para dar la opción que durante ese examen pueda aparecer algún trastorno asociado o no a ese dolor. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que tienen migrañas crónicas, su tomografía normal, tomografía normal, tomografía normal. De pronto hay un paciente que llega a emergencia porque tiene una hemorragia cerebral. Se le hace ese examen aneurisma cerebral. ¿Tenía dolores de cabeza? No, nunca. Esa es la característica. O sea, el dolor de cabeza no es el principal síntoma de la hemorragia cerebral. No es el primer síntoma, perdón, de la hemorragia o la aneurisma. No da dolor, simplemente no lo tiene. El que tiene migrañas, más bien, sí, siempre tiene dolor, pero no tiene aneurisma. Pero siempre hay que hacer un examen porque puede ser que, por ejemplo, es un migrañoso, pero además tiene un aneurisma. Supongamos, ¿no? Tomografía es de paciente con mucha migraña. Y dice, aneurisma de la complicante posterior. Es un hallazgo, no es la causa. Pero imagínense qué puede pasar si después de un año que ustedes no hicieron el diagnóstico del aneurisma por esa evaluación, tiene una hemorragia cerebral, como la que comenté. Fácilmente, no solamente la familia, el paciente y a veces los médicos mismos, te dicen, no, si le hubieran hecho su tomografía, les hubiera hecho el diagnóstico. Por eso les digo, o sea, siempre ya por prevención, por precaución, siempre hay que hacer una tomografía. Y ahí se puede incluso descartar algunas otras causas. En la etiopatogenia, en la cefalea tensional, parece que además de los músculos, hay una intervención de este sistema, que es, les decía, el sistema de Melza-Klebol, también interviene en el control del dolor. Como hay un componente de estrés y a veces un componente emocional, parece que ese sistema del centro encéfalo, que está conformado por locos perúreos, núcleos del rato, sustancia gris periorbital y sistema límbico que regula el tono endógeno no receptivo, es el que está afectado. O sea, el sistema del Melza-Klebol también se llama opiáceo endógeno, les decía, o de las endorfinas, que es el que se activa cuando se hace un tratamiento analgésico sin usar fármaco. Bueno, ahí se puede registrar la contracción muscular. Y también, en los casos de cefalea tensional, es bueno hacer un examen de imagen de la columna cervical para ver si hay algún componente que esté contribuyendo a eso. Se usan analgésicos, aires, aspirina, en fin, ansiolíticos, por el caso de que tenga pues, un estado de ansiedad, o antidepresivos. Más frecuentemente que en la migraña, en la cefalea tensional, reciben algún componente antidepresivo o medicamento ansiolítico. Relajantes musculares como la orfenadrina, el pirinol, la ciclohexaprida y la terapia física, como les decía, la medicina física de la columna cervical, del cuello,
puede contribuir mucho a controlar estas enfermedades tensionales. Entonces, creo que es todo. Sí. Entonces, bien, acá hemos revisado, como les digo, migraña, cefalea nocivo y cefalea tensional, que son enfermedades que se tienen que abordar desde el punto de vista de su etiopatogenia, su fisiopatología, y de acuerdo a eso vamos a ver el tratamiento que hemos mencionado. El día de mañana vamos a hablar también de cefalea, pero ya orientado más a lo que es la cefalea aguda que se atiende en los centros de emergencia. ¿Correcto? ¿Tienen una pregunta? Si no, vamos a hablar. Dime. Mi pregunta era más sobre la posibilidad de terapia coadyuvante o qué, si bien no hay medicación como tal de cefalea de tratamiento por medio de complejo B. Ah, ya. Uy, qué bueno que he mencionado. ¡Qué bueno! Te agradezco. Agradezco tu pregunta, porque va a escuchar un raje de la verdad. Claro. No hay que dejar de influenciar por la industria farmacéutica, que lo único que te interesa es económico. Mire, con excepción, por lo menos le digo en el campo de la roja, con excepción de las deficiencias de B1, encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, o deficiencias de B1 en el vomitador crónico, o en el que le han hecho una extirpación del intestino, o en la gestante que vomita seguidamente, que sí puede ocurrir, deficiencia de vitamina B1 y encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, con excepción de las deficiencias de vitamina B12, que puede producir demencia, puede producir mielopatía, o sea, lesión de la médula espinal y neuropatía periférica, y con excepción de la vitamina D, que puede producir también demencia, y que son vitaminas que las acumula el cuerpo en el hígado. Con esa excepción de esa, no existe ninguna posibilidad de mejorar un paciente neurológico en general con vitaminoterapia. Es el engaño más grande que existe. Y pasa de moda cada cierto tiempo. Hay tiempos que dicen la vitamina E te cura todo. Otro tiempo la vitamina C. Se ponen endovenoso. Increíble. La vitamina C es liposoluble, no, hidrosoluble. Le aplican su vitamina C y al minuto se orinó todo. Perfecto. Complejo B. Un granito de arroz tiene complejo B. Y si nosotros comemos bien taipá con su arrocito, ahí está toda la vitamina. El organismo tiene la capacidad de absorber todas las vitaminas que necesita, y vitaminas, minerales, antioxidantes, todo lo absorbe de la dieta, de las frutas, de las verduras, de la carne. Usted come su guisito, esto, pescado. A veces me dicen, ¿puedo comprar omega 3 y omega 6? Cómprate un cuarto de pescado y fríelo o pásalo en sudado, pues ahí está todo el omega. ¿Quién te ha dicho que ese frasco que dice omega 3, omega 6 tiene realmente omega 6? O si no, la gran mentira del ácido, ¿cómo se llama esto? De las articulaciones. ¿Qué es? Miren, las células de las articulaciones forman su propio líquido. Así como el cerebro forma su líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo creen ustedes que la persona que toma, ¿cómo se hace el proceso para las articulaciones? Toma, va a pasar, perdón, va a pasar al estómago, y en el estómago, ¿saben que vienen los ácidos o desdoblan? Pasan al intestino delgado. El intestino delgado se absorbe por los linfáticos, por la vena, pasa al corazón, pasa a la aorta y lo reparte. ¿Cómo creen que va a haber un arriero, un agente que va a llevar eso, y va a llevar por la articulación? Son las grandes mentiras de la medicina, realmente, porque no la promueve el médico, sino el comerciante, ¿no?, de los productos. Entonces, en la Sociedad Peruana de Neurología, varias veces ha habido decanos que decían, no se dejen engañar. Y por último, miren, ¿a dónde llega la propaganda? Que el complejo B es más común y que lo toma la mitad de la población, pero el complejo B. Neurobión. ¿Tienes esto? Toma neurobión. ¿Tienes esto? Toma neurobión. Por último, salió una propaganda que dice que no tomen más de 5 meses o 6, porque saben que el exceso de esta vitamina también produce daño. Y hay gente que se pone vitamina B12 química muscular todos los meses, y a veces ya se ha puesto varias,
Entonces usted dígale, vamos a medir cuánto está tu B12. Él debe estar entre 200 y 800. ¿Cuánto salió? Más de 4000. Ahora vea usted qué produce la vitamina 2 en exceso. Hepatopatía, lesión de la célula hepática. Entonces, es una mentira. Por eso digo, con la excepción de las patologías que sí requieren la producción de vitaminas, estar tomando vitaminas es una de las mentiras más grandes. ¿Está claro? ¿Está tomando la avión?